El quinto capítulo de la primera carta a los Corintios. Corintios capítulo 5 versículo 13. Dice: Pero a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. En este versículo, Pablo reafirma la idea de que la responsabilidad del juicio recae en Dios cuando se trata de aquellos que están fuera de la comunidad de fe. Al decir a los que están afuera, Dios juzgará, Pablo está subrayando que no corresponde a la Iglesia condenar a quienes no son parte de su comunidad. Cada individuo tiene que rendir cuentas ante Dios, y es Él quien finalmente tiene la autoridad para juzgar el comportamiento y las actitudes de cada persona. Esta afirmación pone de relieve la soberanía de Dios sobre el juicio. La Iglesia debe centrarse en su propia vida y en la vida de sus miembros, asegurándose de que todos estén viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio. En lugar de perder tiempo y energía en juzgar a aquellos que no conocen a Cristo, los creyentes deben concentrarse en vivir de manera que refleje el amor y la verdad de Dios. La segunda parte del versículo, quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros, se refiere a la necesidad de ejercer disciplina en la Iglesia, especialmente en el caso de aquellos que se consideran hermanos en la fe, pero que están viviendo en pecado sin mostrar arrepentimiento. Pablo está instruyendo a la comunidad a tomar medidas serias para proteger su integridad espiritual y moral. La palabra perverso aquí se usa para describir a alguien que está involucrado en prácticas inmorales y que, a pesar de ser confrontado, persiste en su comportamiento pecaminoso. La disciplina en la Iglesia no es un acto de juicio o condenación, sino un medio para restaurar a la persona al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios y con la comunidad. Al quitar a un miembro perverso de la congregación, la Iglesia está tomando una postura clara contra el pecado y mostrando que la santidad es un valor fundamental en la vida comunitaria. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre cómo la Iglesia maneja el pecado dentro de su comunidad. La disciplina eclesiástica debe ser llevada a cabo con amor y con el objetivo de restaurar al individuo. No se trata de rechazar a la persona, sino de confrontar el pecado de manera que se fomente el arrepentimiento y el regreso a la comunión con Dios y con los demás. La esperanza es que, a través de esta acción, la persona reconozca la gravedad de su situación y busque la restauración. Además, este pasaje nos desafía a considerar cómo respondemos al pecado en nuestras propias vidas y en la vida de nuestros hermanos y hermanas en la fe. La comunidad de creyentes tiene la responsabilidad de ser un lugar donde se aliente el crecimiento espiritual y se confronten las acciones que son contrarias a la enseñanza de Cristo. Esto requiere valentía y amor, así como un compromiso genuino con la verdad del Evangelio. Corintios capítulo 5 versículo 13 también resalta la importancia de mantener la pureza en la comunidad. Al permitir que el pecado no confrontado continúe, la Iglesia corre el riesgo de normalizar comportamientos que son destructivos tanto para los individuos como para la comunidad en su conjunto. La acción de quitar al perverso entre ellos es una manera de proteger la salud espiritual de la congregación y de mantener un testimonio fiel ante el mundo. Finalmente, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con la comunidad de fe. ¿Estamos dispuestos a confrontar el pecado tanto en nuestras propias vidas como en la vida de los demás? ¿Estamos comprometidos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a mantener la santidad en nuestra comunidad? La disciplina y la confrontación del pecado son aspectos difíciles pero necesarios de la vida cristiana, y deben ser realizados con el amor y la gracia que Cristo nos ha mostrado. En resumen, Corintios capítulo 5 versículo 13 nos recuerda que la responsabilidad del juicio recae en Dios y que la Iglesia debe centrarse en su propia vida y en la disciplina de sus miembros. Pablo instruye a la comunidad
a quitar al perverso de entre ellos como un acto de protección de la pureza y la integridad de la Iglesia. Este versículo nos desafía a abordar el pecado en la comunidad con amor y a mantener un compromiso con la santidad en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Al hacerlo, podemos reflejar el carácter de Cristo y ser un testimonio poderoso de su gracia y verdad en el mundo.